Y ya estamos, a ver qué tal el live de la 3.3. Tengo ganas. Y como digo, más y más de otras cosas que no son de los personajes. Por cierto, Nibi, muchas gracias por esa suscripción, que justo me habías pillado yendo al baño. Muchas gracias. ¿Cuántos meses van ya? ¡Van 15 meses! Muchas gracias por esos 15 mesacos, Nibi. A ver, se viene. Voy a quitar la música, que siempre empiezan con tráiler. Se viene, se viene. Se viene. F5, gente, hay que refrescar la página. Es ya la hora. ¿Ya? ¿Ya empiezan? Ir preparándome el enlace de Bilibili, que estoy viendo lo que va a pasar. Vale. Ya está. Perfecto. Lo voy a poner fuerte, se va a escuchar más fuerte que yo, tranquilos. A ver, redondeito confirmed. Trailer. A friendly word of advice. Test of courage events tend to give rise to a variety of strange rumors and stories. Tío, no sé por qué. So please, be sure to exercise caution. How was that? Were you scared? Música a los jutaos. Se viene el rerun de jutao dentro de poco. Va a venir Gorou en el banner de Ito, eso tenerlo claro, ¿vale? Gorou como personaje de 4 estrellas va a venir en el banner de Ito seguro, porque son personajes que van muy juntos. Habla conmigo, talking to me. Jester, I have completed the task you gave me. From this day forth, Balladeer and Kabukimono will cease to exist. Did you really think you would be able to see through my plan? Dottore. El plan maestro de Dottore que nos querrán hacer. Y ya Jaramuch se vuelve loquito. Dottore. Dottore. In that case, I'll take some time for myself now. Squall and Fury. No sé qué hacen en Genshin Impact con la música, tío. Toda la música que hacen mola un montón. Me parece que tiene una pata más que de aire que corta el tiempo. Y Faruzan, que antes del nerfeito pintaba que te cagas, ¿eh? ¿Tiene las coletas más cortas o me lo está pareciendo a mí? Scaramouche. The mere fact of your Scaramouche utility versus does not Scaramouche. make you indestructible. Todas las sensaciones limpias y las existencias en el vacío, algo así. El primer código, ponedlo por el chat, gente, el código. Para la gente. Poned el codiguito por el chat. Las canciones de Genshin siempre son la hostia. Yo no sé cómo se las apañan, os lo juro. ¿Ya tenéis nombre para Scaramouche? No lo sé. Supuestamente le vas a poder seleccionar nombre, pero será entre algunos de los que decidan ellos. Me quiero suponer. Tío, que no voy a poder copiar el código de las narices, Vale, voy a ponerlo ya por aquí por Twitter el primero. Ahí está, luego pongo el segundo y cuando tenga los tres los pongo por aquí. A ver, ahora vendrán los típicos chivis a decirnos un cuento. Hey everyone, and welcome to the Genshin Impact version 3.3 special program. I'm your host, Sarah Miller Cruz, the voice of Lumine in Genshin Impact. And today I'm joined by Max, ¿alguna vez apareció Lumine haciendo la presentación de un live? And I'm Patrick Pedraza. Hará Big Boss hoy. Apuestas. Jae, haz una apuesta. ¿Qué cree la gente? ¿Que va a hacer Big Boss hoy o no?
Yeah, that's true. O sea, una apuesta, no una to be encuesta. fair, it's a really cool fight. It's a really cool Pero lleva mucho sin aparecer I know. Lumine, Anyway, I'm super excited to have the chance to share some upcoming content with everyone. Que está súper excitado, o What did sea, you súper all nervioso think por el about that contenido que va a venir so nuevo. I definitely saw Irminsul in there, and I am really excited to find out more about it. Que también está muy excitada Yeah, that por el trailer contenido que va a had venir nuevo. Everything. It had everything. It had action. It had drama. It was lighthearted in places, but it was dramatic. Yeah. Dude, I'm just super stoked for everyone to Qué see hito, tío. Scaramouche's, El que le han puesto la voz a Hito le pega backstory. de lujo. I'm super excited about it for real. Heck yeah. Well, speaking of that, following the story's development, Scaramouche is still in Nahida's custody. So I bet the question Vale, que van a everyone's seguir con la wanting to know historia is de how he'll become Scaramouche, the de la Wanderer. custodia de Yeah, Nahida, for que estaba sure. ahí And there's custodiada, por quite a decirlo así, story antes de behind liberarla. If you're interested, then be sure to play through the Archon Quest interlude chapter in Otra version nueva of misión de Genesis. Arconte. There's so much to learn in this quest, so I hope everyone checks it out. Oh, come on, man. You can't just leave everyone hanging like that. Ya How se llevan much bien ends? con los protas, Come on, Scaramouche con... please, please. All right. How can I say no to a cute chibi-ito? You can't. Here's a little preview from the quest. Venga, una preview de la misión. Esta es una zonita nueva que vamos a tener por la versión 3.3, ¿vale? Que va a ser nada más que la misión, va a ser la zonita esta que es solo esto, no hay nada más. Hasta la 3.4 no vamos a tener zonas nuevas de exploración, porque esto no cuenta como exploración, ¿vale? Pero no es solo de cinemática, nosotros vamos a poder andar por aquí, ¿vale? Lo que pasa que... poquito. No sé si podremos movernos de esas franjas y será como una especie de laberinto, puede ser. Interludio, capítulo de interludio. Este es el típico capítulo como de rellenito en medio, ¿vale? Que no avanza mucho en lo que es la trama, pero suele ser importante, ¿vale? Es una misión de Arconte de interludio. Yeah, but in this interlude chapter, Nahida will task the Traveler and Paimon with keeping an eye on Scaramouche while we go with him into Irminsul in search of some information. Oh, interesting. So obviously Nahida must have some reason for deciding to keep Scaramouche around. Oh, yeah, totally. And I'm liking Scaramouche's new style. Ooh, dude's looking sharp. Heck yeah, always. No. Veremos a ver, y luego lo que más At this intriga me point, da ahora mismo es he's Dotore known con by las dos completely genosis, different tío. name, the Wanderer. I love Y sobre that todo name. lo que le Okay, dijo a so Nahida. I know I'm not the only one who's Que todos curious queremos about saber. what happened. I mean, it looks like he's really Del changed anime a lot. no creo que Yeah, for enseñen sure. algo. But No I'm creo. afraid that's all we can show Yo for ya now. lo he dicho, hasta Travelers marzo del will año have que to viene no creo experience que the story enseñen for nada del themselves anime, in creo. game. I mean, it's better to explore the storyline without too many spoilers, right? True. Yeah, I guess you're right. No Okay, queremos we'll haceros leave muchos the rest of spoilers, travelers to discover Cierto, themselves. no But queremos haceros The spoilers. Wanderer is also going to be a new playable Van a character in enseñar. version Va bastante 3.3. rápido este, ¿no? So Llevamos let's 7 talk about minutos that. y ya van por la I'm preview de sure los many of our personajes. viewers are curious about his talents. Heck yeah, sure thing. Let's have a look at the Wanderer in combat. Ahí ahora nos van a enseñar las habilidades de Scaramouche. Ya vimos más o menos cómo es. La elemental hace de que flotter, ¿vale? Con esa te viene como una barra de estamina adicional cuando haces esto, que es cuando flotas, ¿vale? Como una barra de estamina adicional. Y pues esos son los básicos, el cargado, la ulti. Y la elemental no es que haga ninguna animación, lo que hace es flotar y atacar de manera diferente y con un bufo cuando estás flotando, ¿vale? All right, Patrick, you're up. Help introduce the Wanderer for Lo us. ha hecho, Sure ese thing. sonido ha The sido Wanderer is a catalyst del user chibi and has an animo que vision, está hablando por so he encima, uses o ese es el wind sonido blades que to hace perform Scaramouche. ranged normal attacks. Me Wait cago a en second, todo, tío. Windblades? Not the same as the Traveler's wind Sí, blade. lo de la Okay. lengua So, lo as hace. everyone Es probably la already animación que le han noticed, puesto. the ¿Veis? Wanderer can Flotas, hover te viene in como the una air barra de when he estamina que no casts se his está elemental viendo, skill. ¿vale? Upon using No his dura elemental mucho, skill, en he el will cual first pues puedes deal AoE ir damage moviéndote before por el leaping aire, into the puedes air ascender, and o sea, entering puedes a subir hovering hacia state. arriba, elevarte. So, while Y los hovering, ataques the no es que Wanderer's cambien normal visualmente, and que sí, charge el cargado attacks sobre will be todo cambia converted into mucho, Kugo, pero parece que Fushidon, mete and hostias Kugutofukai, curiosas, ¿eh? respectively. The damage they deal ¿Veis? and Poder their flotar AoE hacia will be arriba. increased. Their damage will be Hostia, considered dura normal bastante lo and charge de attack damage, flotar. Me queda que respectively. duraba un pelín menos. Also, Kugutofukai will not consume stamina.
And he can remain hovering for a Y aquí certain te duration. dice pues que puedes hacer golpes imbuidos, parece, pero no parece que se imbuyan, ¿o sí? Sí, se imbuyen. ¿Verdad o no? ¿O es el efecto de Rosaria y ya está? Es por estamina, pero es una estamina extra. ¿Veis? Esa es la barra de estamina de flotar. No es la misma, o sea, tú cuando acabas esa barra no te quedas sin estamina, puedes seguir esquivando. ¿Veis? Poder volar. Tienes dos barras, tienes la tuya más la de flotar de Scaramouche. There are many possible actions the Wanderer can perform while El modo hovering in the PvP air, viene ahora lo which enseñarán. all rely on Kuguryoku Sí, es points como si tú eras el rather creativo de than Minecraft. stamina. So, for example, sprinting mid-air will consume Lo que yo no additional sé es si Kuguryoku alguien points nuevo to que entra a accelerate Genshin mid-air. saca Scaramouche y And no holding tiene the toda la sprint estamina, button will toda la barra de cause estamina, persistent tendrá la point misma consumption E to o maintain yo creo que sí. So, this effect Eso no will varía. replace his default sprint. Jumping expends extra Kuguryoku points to increase hovering height. Holding jump Y luego la will ulti pues cause mete un persistent patadón en el Kuguryoku suelo, point ¿vale? consumption to keep increasing hovering Mete un height. patadonazo en el Of course, suelo de Anemo que running hace out of points catapum chimpum will y explota end his cosas, ¿vale? hovering Del state. patadón que mete. Oh, okay. So travelers will need to plan their actions while hovering. Exactly. So with his talent, Jade Yo voy a ver Claimed si Flower, sale. when Tampoco- casting his elemental skill, A ver si if sale. it contacts Hydro, Pyro, Cryo, or Electro, that instance of the skill will receive Sí, vamos, a lo que ya corresponding sabíamos buff que effect lo tengo en los vídeos depending de on YouTube. which element was contacted. So, for example, increasing his Los banners, Kuguryoku va a points venir cap, Faruzan attack, con crit Scaramouche rate, casi or seguro. Los restoring a set reruns de amount of Hito. energy upon hitting Rerun de... opponents ¿Quién más with dije? a Los tengo normal or en charged el último attack. vídeo que subí The de los Wanderer can reruns. have up to Son los 2 que son. different kinds of these Luego va a buffs venir Raiden, también simultaneously. Raiden Shogun. Están enseñando check that mucho out. también a Part of the Rosaria, halo parece que va a behind him venir changes con color Rosaria depending on en the los buffs banners you de get. 4 estrellas. So travelers Vendría will be able to en alguno de easily los banners también understand what Fizzle otra effects vez. the Wanderer currently has. I like that. It's helpful and still looks really cool. Kokumi no va a So venir Rerun de after unlocking Kokumi. another talent, Esa la Gales of ponen de Reverie, extra. when the Wanderer is in the hovering state, if his normal or También te charged digo, en una attack cuenta hits an normal esos enemy, enemigos ya there is estarían a muertos, set te lo digo yo. chance to gain another buff effect, Ya esto de allowing Rosaria, him no me to quiere salir. sprint mid-air without Va a venir Rerun de... consuming o sea, va a venir en Kuguryoku el de 4 estrellas Rosaria Additionally, casi seguro. this buff effect will fire wind arrows to attack the enemy. Ooh. Oh, dope. I'm sure extra buff effects like that will go A a ver. long way for players when they're in combat. Yeah, for sure. And if you've noticed, there is a colorful aura of light around his body to indicate when that buff effect is triggered. That's pretty cool. I love all the detail they've put into the Wanderer. All right, this brings us to the Wanderer's elemental burst. Yay! So, check this out. Upon unleashing his burst, he compresses the atmosphere and stomps it down toward the enemy. So, travelers should note that if the Wanderer is in a hovering Están, state o sea, when he unleashes his burst, no sé qué les ha then the pasado con hovering Scaramouche. state will Llevan end and mucho he will tiempo con la begin presentación de descending after Scaramouche. the ¿No habéis burst dado is cuenta de que es más complete. larga que el Okay, resto? this stomping animation is a little aggressive. Yeah, but it's cool. I know, and it actually suits Que es his muy character. agresiva la animación Yeah, de I can't Ultimate. help but agree. Sí, es muy agresiva. Wait. Let's Me not da forget about agobio. the No podemos exploration sacar en talent. game. Ah, yes. This is an interesting one. Y este es el The arma Wanderer suya. can decrease the mora required when ascending bows and catalysts. Hey now, you can never complain about saving Mora, am I right? Okay, Huh? that's true. All right, now that we've seen the Wanderer, let's move on to the next new character. Vale, el Are you siguiente ready? nuevo personaje, I'm Faruzan. ready. Yay! Faruzan, tío, que hasta hace nada me creía que era un tío. What Os did lo you say? juro por Dios. Que hasta que I'm no lo old mostraron now, me creía que era so un every tío. other phrase escapes my ears. Try calling me Madam Faruzan, and I'll see if I can pick that up. ¡Ay, cómo mola la animación de Idle! Me mola mucho, tío, el diseño de Faruzan, sinceramente. What is it that you No me like to gustan las learn more about? zapatillas esas de Aladino. Different forms of pressure-based Las pressure zapatillas a lo mechanisms? Aladín no me The gustan. base layer design of elemental monuments? Huh. Wait. Did you forget to Ya, call pero me no Madam me lo Faruzan imaginaba. O sea, just now when you Faruzan no lo asked veía your como question? Wow. nombre de chica, no sé por qué. What? There's nothing wrong with being afraid of Las thunder, zapatillas even esas at de an Aladín older no me age. gustan. Es lo único. Oh, she sounds gosh. sassy. Yeah, and smart too. En She Miku. seems so Gente, en awesome. Miku. She's fun. I wonder what her skirt's Exacto. I know, her design is so cool and really Nunca detailed. leo. I love it. Menos la misa So, Conte. even though she looks super young, she's actually an old person? Like, where's my teeth? Well, she's not that old. Oh, right. Faruzan's age is probably still nothing compared to Scaramouche. Mm-hmm. But let's call him the Wanderer, Sarah,
please? Okay, you know who I meant. No, Faruzan es 4 estrellas y Escaramuche el 5. Faruzan es de 4. That's right, yeah, no, and speaking of age, o sea que este lo podréis conseguir más gente a Faruzan. Y además parece que va a salir bastante bien. Aunque le hayan bajado cositas porque parecía que era más fuerte que Escaramuche, la bajaron y demás, pero sigue siendo bastante nice. Que tío, la tuvieron que bajar porque estaba más rota que Escaramuche. La gente la veía más rota que Escaramuche. Me cago en la leche. Tiene 500 años. No pasa nada. No, she's actually just your regular, typical human being. Oh. Well, maybe not so typical. About 100 years ago, Faruzan was an undisputed genius, traveling all around Sumeru and solving many puzzles and mysteries. The notes she left behind eventually became the basis of mechanical research for later generations. Whoa, she sounds pretty amazing. But later, she accidentally no están stumbled into diciendo nada some interesante ruins del while trying to personaje, solve a puzzle. There, she encountered some Ahora van a strange enseñar las habilidades phenomenon y which todo eso y stopped los her ataques from básicos aging, para que and se was vean trapped there for nearly 100 de manera normal. years. Ahora están explicando She cosas eventually pues solved the puzzle and was able to finally return to Sumeru. de su historia, por fin volvió a Sumeru, cosas de esas. 100 years? Wait. So that's how she's been hairbod for over a century. Yeah. Se ha sorprendido And con la edad. even now, she still has the pride of a scholar in her heart and is a very talented person. It's just that after being separated from the world for so long, she's kind of fallen behind the times now. Oh, hey, I get what you mean. Claro, a ver, que tenga que... A ver, están diciendo que tiene muchos años, los 500, pero no es tampoco nada muy interesante. Literalmente es de pues, un personaje de Genshin. Los personajes de Genshin tienen muchos años. And she often tries using her old age as a means of drumming up support for her ideas. However, I think she'd prefer to be complained about for using her seniority rather than garnering sympathy for her experience of being trapped in the ruins. Yeah, sounds like she's quite the character. I know, Lo de right? Kiki ya sería grave. Okay, so now that we've Que covered her tiene que tener muchos backstory, años why don't we take a y look at es muerta. Faruzan's abilities in combat? Diona tiene 27. Fight. Venga, se viene. Ahora vamos a ver para que veáis un poco cómo va el personaje, los ataques básicos, sus cargados, igual que cualquier personaje. Mira, lleva el arco del último acorde, César su elemental. Ahí vemos, mira, mola un montón, tío. El personaje, ahí vemos la ulti, en el que va a haber una esfera pegando a los enemigos. Se les pone como una esfera en la cabeza, como afectando a los enemigos. Yes, there's so much geometry. Y las protos ya han dado 100, ahora van a dar, después de la presentación de personaje, otras 100. So Faruzan is an animo character, and she wields a bow as her weapon. Her normal attacks are the usual bow attacks you'd expect from a bow user. So pero vamos, ya lo hemos visto todo lo que hace el personaje, lo tenéis también en los vídeos. Mira cómo mola la habilidad elemental. Cuando pegas el cargado con el arco, cómo mola. Mira, pegas eso y hace ¡pa! ¡Bum! Y los saca volando y los junta a los enemigos, las dos cosas. Mola mucho. Nice. So she can clump enemies together. Me mola mucho Faruzan, sinceramente. It will create a vortex effect at its point of impact. And if the attack hits an enemy or ally member, lo que pasa es que parece que no tienen manos los que enseñan los personajes en lo que es Genshin. So it looks like there will be a lot of potential uses for this attack. ¿Podrá aguantar no tirar cuando abran servidores? Sí, puede. Yeah, I think it'd be amazing to try hitting teammates with the arrow in mola co-op mucho. mode Y luego es eso, and si un have them enemigo está charge into afectado the por un enemies to elemento, group como all veis, together. cuando hace la explosión I'll have to see who wants to try that with del me. ataque cargado, After hace la unlocking the explosión talent de ese Impetuous elemento, como Flow, veis. the Ahora time Spiro, por required for fully ejemplo. charging Faruzan's next shot will be reduced, and the arrow will No tiene reduce manos the como target tú. enemy's animo resistance. In her elemental burst, she deploys a dazzling Y ahora vemos la polyhedron ulti, and ¿vale? Que es releases la a esfera whirlwind esa, pulse. que como veis, Throughout its va duration, teletransportándose, the dazzling haciendo polyhedron will efectos continuously anemo. move along a triangular path. Once it reaches each corner of that triangular path, it will unleash one No more sé, whirlwind pulse. pinta bastante bien, lo que es Faruzan. O sea, de support a Nemo pinta bastante bien. Obviamente esto no es DPS, ¿vale? No penséis que es DPS. Even Sino's jokes are funnier than that. It was pretty funny. All right. Anyway, let's hear what effects these whirlwind pulses have. Sure. When the whirlwind Bueno, pulse hits a lo que estaba it will diciendo, que eso, decrease que their animo mola resistance. bastante, ¿vale? Lo It que es will also Faruzan es, apply como an veis, animo damage full buff support. effect to all nearby party members when it's unleashed.
Veremos a ver, yo combinaba bastante bien con... Combinaba bastante bien con lo que es Scaramouche, con personajes de ánimo parece que iba bastante bien, pero no solo con ellos. Veremos a ver cuando la probemos, que hagamos las pruebas y no las que nos enseñan ellos. Vale, me creía, claro, es que cuando han enseñado la ulti antes me creía que esa arfera se ponía delante de los enemigos, pero no. Desde donde la tiras, esa arfera va haciendo un área alrededor, ¿vale? Ah, vale, los talentos pasivos. Que tienes por menos tiempo de exploración en la región de Sumeru. Ya os digo, el de 4 estrellas va a venir seguramente con Scaramouche, así que la gente que vaya a tirar a Scaramouche, lo más probable es que le salga Faruzan. Vamos a ver, ahora van a enseñar los banners. Ahora, antes de los banners, van a dar otro código de 100 protogemas. Y ahora y después los banners. Aquí vemos. Efectivamente, viene Ito, Scaramouche para la primera parte con Faruzan y en la segunda viene Hayato y Raiden, los que dije, vamos. Los mismos banners que dije. Hayato y Raiden en la segunda parte y Faruzan te viene con Scaramouche, así que la gente que quiera conseguir a... Scaramouche le va a venir como dedo al culo, o sea, porque le va a salir Faruzan, que es otro nuevo personaje. La verdad es que estos banners lo han hecho bien y luego, bueno, ya tenemos los banners del nuevo arma, que seguramente te pongan el cuernirrojo como... Ah, bueno, los nuevos artefactos, esto ya lo sabíamos. Artefactos que pintan bastante bien, sinceramente, ¿vale? El nuevo artefacto que te da bono de daño a Nemo y te aumenta la velocidad de ataque y los ataques normales y cargados. Y luego el otro set es para las reacciones. Aquí tenemos el siguiente código, apuntarlo por el chat para que lo copie yo también. Todo skin menos el banner de armas de Hayato. Los banners de armas son peligrosos, ¿eh? Pero ¿cómo escribís tan rápido los códigos? Los escribís demasiado rápido, ¿no? Voy a ponerlo por aquí por Twitter. Exclamación redes para que sepáis cuál es mi Twitter, por si luego queréis los códigos y no ahora. Yo los meteré después. Y se viene con... Ya han anunciado el banner y todo. Se viene el TCG y luego los eventos. Me imagino que sea el planning. A ver. Los eventos del tirón y el nuevo modo de juego PvP, ¿qué? ¿Lo van a poner para el final? ¿Van a quedarse un rato hablando del nuevo modo de juego PvP o qué? Vale, aquí tenemos el nuevo evento principal de la versión en la que nos van a dar un arma gratuita, como habéis visto, que es el paraguas Oni, el paraguas demonio que hemos visto, ¿vale? Así que el arma lo que hace es que cuando golpeas a un enemigo lo deja marcado, el cual ese enemigo recibe más daño. Genshin se demoró en poner los yokais, es verdad, todo esto va de yokais y demás. El paraguas, como es un demonio que se mete en un objeto, se consideran yokais. Supongo que era una flor lo que tenía en el ojo, no sangre. Pues este es el evento principal, ¿vale? En el cual nos dan el arma, nos dan para upgradearla. Urama, muchas gracias por esa raíz. Entonces, como veis, te dan un paraguas, te dan para refinarlo, lo que es el paraguas, que lo puedas tener al 5. Y te dan la típica corona, que es la del evento principal. Los eventos principales, ya saben, 1100 protogemas, más o menos, de media, unas 1000, entre 1000 y 1200 protogemas. Son los eventos principales. Vamos a ver qué tenemos que hacer en el evento, ¿vale? Aparte de que parece que en este evento va a haber bastante texto al principio, por lo que se ha visto. ¡Hostia, cómo mola! Ya está, gente, tenemos un Pong. Tenemos un Pong, ya está. Y según el personaje que te pongas, se vuelve la barrera de ese elemento para romper. Hostia, cómo mola el evento.
Es divertido, me gusta el evento. Me gusta. Me gusta, da igual, me gusta. Es un Pong, tío. Me mola el evento. Y hay bufos, te van soltando bufos. El minijuego este, hemos visto que había más minijuegos, pero este me mola, ¿eh? Este me mola. Me mola. Se le ha ido una bola. Apareció Sara, se viene rerun de Sara otra vez. Me mola el evento, me mola. Tienes como bufos, lo ves a la izquierda, debajo de abandonar el desafío. Tienes bufos aquí, que será duplicar la bola para que tengas otra y demás. Me gustan más los eventos estos, que ya que no van a ser difíciles, por lo menos son minijuegos que otras cosas, ¿eh? Sí, mira, cometa impacto de este, que será disparar un tortazo de fuego hacia adelante, más velocidad de movimiento, doble bola, que tu barrera es más grande, etc. Sí, no, es un Pong. Ven, mira, sí, disparas, me mola. Lo han mezclado junto con el modo este de Alien, de romper los aliens, pero me mola el evento este, me mola. So, travelers will need to select characters of the right elements, equip the appropriate modifiers, and use different elemental reactions to break bricks and score more points. Ya que no van a ser difíciles, por lo menos los eventos estos de minijuegos me gustan bastante, sinceramente. That's right. Also, travelers will have the option of teaming up and playing the event together in co-op mode. Vale, pueden jugar en modo cooperativo el evento este, parece ser. ¿Cómo es en cooperativo el modo? Han dicho que se puede jugar en cooperativo, no sé cómo. Y va a ser un evento de mucho texto hasta que empiece el minijuego, ¿eh? Tiene pinta. A ese juego jugaba el Nokia. Vale, en el siguiente evento, a través de la naturaleza, más o menos. ¡Otra vez, Mostad! ¡No! Es un evento de parkour. Vas a tener que... Es un evento de correr, no de parkour, de caminos de estos, como no a lo carrera, no me sale ahora mismo el nombre, tío, de recorridos. Oh, interesting. Ahora hemos estado haciendo parkour, ¿eh? Vale, y también tener bufos para configurar, pues que puedas saltar más, que tenga una corriente de aire que te eleve, más velocidad, cosas de esas. However, you can only claim one buff during each challenge. Bueno, no es solo en Mostad, ¿vale? Lo van a hacer en diferentes ubicaciones para que no sea siempre en Mostad lo que es el evento. Así que también estará por Niue, supongo que también lo habrán metido por Sumeru. Yo, this event looks pretty crazy. It's almost like watching parkour. Yeah, there are two different kinds of wilderness balloons in these challenges. The first is harvest balloons, which will increase the overall progress of your search for wilderness balloons. The other kind is sonar balloons. Este evento dará 420 protos, ¿vale? Como los eventos medios de versión. That's awesome. So there will be 5 stages available for this event, and travelers will need to consider the conditions and terrain of each stage to come up with the best way to complete it. Also, oye, ahí veo muchos globos. ¿Cuánto me van a hacer correr? Ahí veo demasiados globos. I love it. Yeah, same. Okay, let's move on to our next event. Everyone's favorite game of hide and seek vale, el siguiente evento. El Wind Trace este. Este es el de... And I for one am super excited for it. Nothing like a good co-op. Many of you might already be familiar gente, que salió hace tiempo, que este evento no es la primera vez que viene, el de los rebeldes, el del escondite. El de... que tenía otro nombre, sí, pero tenía otro nombre. Que te podías transformar en objetos. Okay, wait a second. There actually might be some new travelers out there who've never seen this event before. Sí, pero tenía otro nombre que era del juego original. Que no me sale. Prophan, eso. Que es un cazador y 3 personas se esconden. Este, para la gente que haya llegado ahora nueva a Genshin, este evento es la tercera vez que viene. Y va de jugar al escondite, hemos tenido momentos graciosos, lo puedes jugar con amigos y todo. Si lo juegas con amigos no te dan los logros, ¿vale? No te dan las protogemas, pero sí te dan otras cosas, ¿vale? Entonces lo suyo es jugarlo tanto con amigos como individual. Este se me daba bien, me escondía yo bastante bien en el juego. ¡Pero que te está viendo! ¡Qué falso, tío! La ha visto de moverse.
Once that would happen, all you could do was spectate and watch the rest as the others continue playing. But oh, qué sorpresa, no te había visto, te he pillado. Eso es cuando te pillan, ¿vale? Este está divertido, sobre todo sale en momentos graciosos, lo poder jugar con gente y todo eso está gracioso. Oye, ¿no tiene mucho tiempo el cazador? Mucho tiempo veo yo ahí arriba, Ah, por cierto, en este nuevo rebelde y demás hay nuevas habilidades, ¿vale? Hay 2 o 3 nuevas habilidades que no estaban en el otro juego, en los otros rebeldes. Y ahora parece que cuando estás muerto puedes poner trampas también. Sí, puedes ir poniendo trampas y todo, o sea, puedes hacer cosas mientras a ti te han derrotado, mientras te han pillado, por lo menos puedes jugar, ¿vale? Entonces está bastante bien. Como veis hay nuevas habilidades. Ah, ya se podía trolear mientras estabas muerto en el juego. No me acordaba, pero han metido nuevas habilidades de todos modos. Y eso sí que lo dijeron. Nice. So, I guess if you love playing Hunter, se podía ver, ya está igual que yo, no se acuerda. You definitely should. The skill rebels used in previous versions of the game to place beacons can now only be used by players in observer mode. However, the rebels will be able to use an all-new concealing beacon skill. Vas a tener una nueva habilidad de beacon skill que hace esto con canceling beacons. Esta es una nueva habilidad, por ejemplo. Claro, se podían poner trampas, pero como fantasma creo que no, Creo que muerto no podías hacer nada más que esperar. No, sí, muerto lo único que hacías es ver a tus compañeros y ya está. Sounds pretty fun, huh? Yeah. Yeah. So even if you end up being captured by the hunter at the start of the game, you'll still be able to participate and assist your teammates. No sé, habrá que ver. Suelen ser divertidos los eventos. And other rewards. De todos modos, the good stuff. Suelen ser bastante so be sure to check it out. Son 420 protos, al igual que el anterior. I can't wait to play with friends. Okay, our next event is a combat-based event. Time for vale, el siguiente evento es un evento de combate, vamos a ver. Forbidden place warded by dust and sand. Otra vez lo del Art Dungeon. Vale, este ya lo hemos tenido anteriormente, el del Art Dungeon, que tienes que ir por una mazmorra. Este no estuvo mal, pero tampoco es cosa de otro mundo. Últimamente me gustan más los eventos de minijuegos, ya que no tienen dificultad. En los minijuegos por lo menos están divertidos. Algo nuevo, otra vez el evento del Art Dungeon. No, este no es la primera. A ver, es parecido. Es parecido. O sea, no es igual el nombre, pero es parecido. Es en el que escoges personajes que te dan en una zona nueva, que esta vez son las pirámides. Pero la temática es la misma, que es una dungeon, ¿vale? De lo que es el evento. Es diferente, pero es más o menos lo mismo. Recordéis que cuando hicimos el de las mazmorras en el evento, lo que teníamos que hacer era ir por las mazmorras que estaban al descubierto, pillando desafíos de este tipo y todo eso para poder seguir avanzando por la mazmorra. Hasta que llegas a la sala final. I know, but travelers should keep in mind that the challenge objective for each trial might be different. Al papelito que te refieres. Pero que sí, que este es parecido a uno que tuvimos. Lo que pasa que en las pirámides. Otras 420 protos para la gente que tenga dudas. Son otras 420 protos gemas más o menos las que nos van a dar. Y vamos a tener al final de la... Llevamos más de media hora de live y no han dicho nada del modo de cartas, Bueno, aquí nos dicen que vamos a tener el doble de líneas ley. Vale, va a haber el doble de líneas ley. La mascota papel. Cierto. Juego de cartas. No, yo espero bastante el juego de cartas, sinceramente. Aquí está. Oficialmente ya está disponible. Pero a ver qué viene con ello. Genius Invocation TCG! But before we get into that, let's take another quick break and enjoy a redemption code. Yay! Vale, otro código. No, parece que no van a decir nada más, Ahí tenéis otro código. Canjearlo. O sea, ponedlo por el chat. Exijo cartas de Yae. Tengo ganas, tío, de ver cómo es. Tengo muchas ganas de jugar este modo. La cosa es que me parece que no van a hablar mucho del juego de cartas, Me parece que lo van a dejar al descubrimiento. Pero, tío, me molaría que dijeran: vas a tener un álbum que va a haber, donde vas a poder conseguir hasta 600 protos coleccionando cartas.
todas las cartas, eso lo tienen que decir, todas las cartas van a ser conseguibles in-game, sin pagar. Claro, y también Scaramouche y todos los personajes son conseguibles in-game. Solo tienes que farmear muchas protogemas sin tirar a otros personajes, pero se pueden conseguir in-game. Nadie te está diciendo que no puedas pagar con ello para conseguirlos antes. Vale, voy a poner los códigos ya por Twitter, los 3 códigos. Welcome back, vale, everyone. Si nos van a hablar. During our journey into that, we've stumbled across several NPCs talking about a game called Genius Invocation TCG. So next, we'll introduce this card game that's been taking Teyvat by storm. In the version 3.1 special program, we already revealed that Genius Invocation TCG en el anterior especial program revelaron el modo de juego. But there is actually a legend behind this game. It is said that a young guy in Sumeru found an ancient casket of tomes in the attic. A ver cómo se consiguen las cartas y todo, Van ya los 3 códigos, ya han dado los 3, los tengo por Twitter, exclamación red y tienen los 3. Called the Crocodile King had been captured inside. What a name. It turns out that the Crocodile King was King Deshret's viceroy, who battled an opponent named the Ibis King. During the match, the Crocodile King fell prey to his opponent's scheme and was sealed away in the casket of tomes. No están diciendo, o sea, están hablando del lore del juego. Unexpectedly released by the kid, the Crocodile King possesses him. Sí, el rey cocodrilo, o sea, están hablando del lore del juego. Yo quiero ver cosas, no el lore de las cartas me da igual. Nice. Hang on, is it just me or does that kind of sound like the plot to a light novel or something? You're right. It turns out that Yai Publishing House is about to release a hit light novel series based on Genius Invocation TCG. Okay, now this is Lo han llamado ellos Trading Card Game. Un Trading Card Game Maybe. But anyway, no es todo. That's the legend on un juego de pelear de cartas no es un Trading Card Game. Though it's probably just a story they came up with for marketing the game. So while you were telling us about the story, I was over here researching the rules to the game. Basically, este es un tío con el que puedes pelear. TCG is a game where you use a constructed deck of cards to duel against an opponent. Mira, te da esos puntos. Mira tu mazo, ese es tu mazo. That's right. Also, there are many features and mechanics in the game that resonate with Genshin Impact's gameplay. Toma, y hacer daño colindante. Oye, que King está muy rota, eso mete mucho daño. Bueno, a ver, el Fatuita metió 5 de una de daño. A constructed deck must contain character cards. And as you might expect, these character cards Mira la carta esa de Ito, enfadado, está Ito enfadado. So when a character card deals elemental damage y puedes to an hacer enemy, reacciones aquí también, como habéis visto salir la de Overlord. Then you can switch to a character card of a different element and use their abilities to trigger an elemental reaction. Tengo muchas ganas de probarlo. Did you guys notice that there are even monster character cards? Can we even make a deck of like just No han enseñado cómo van los turnos, que al principio del turno tienes que tirar los dados. Heck yeah, I am. I like card games. Who doesn't? So in Genius Invocation TCG, all actions require you to spend Tienes que tirar los dados dependiendo del elemento que tú necesites y luego puedes rerolear. Como habéis visto, ha marcado 2 dados y los vuelves a lanzar otra vez los dados para que te salga lo que tú buscas. Y esto tiene PvP, o sea, esto tiene jugador contra jugador. Y luego hay un dado que es el blanquito ese que sirve para cualquier elemento. O sea, ese lo puedes utilizar como comodín. Character's element. So, for example, a pyro character like Diluc needs either pyro or omni elemental dice to perform dice que an Diluc, action. por ejemplo, como un personaje piro, necesita dados de piro para hacer su ataque. Puedes equiparle artefactos y armas con cartas a los personajes para aumentar su poder. Puedes tirar ultis. Hay cartas de soporte, cartas de ataque, cartas de tal. ¿Puedo jugar contra un gato? Which will increase your player level. As your level increases, you'll be able to challenge more characters and NPCs. By completing challenges, you sabía may yo earn que iban a lucky estar. coins, Mira, ahí new tienes tu cards, nivel, or te dan other las rewards. protogemas cada vez que subes Lucky de nivel y coins todo. can be exchanged in the event Puedes shop for comprar cards, cartas, ¿vale? Las or cartas can se even compran con la unlock moneda que dynamic vas skins for consiguiendo certain cards. al ganar duelos. Those are cards that have moving illustrations, right? ¿Y hay skin de cartas? All character cards can unlock a dynamic skin.
puedes desbloquear cartas dinámicas que se vayan moviendo. O sea, tienen la carta base y luego como dinámicas. ¿Veis que se sigue moviendo? Hostia, me mola. Mira, el PvP, ¿vale? Aquí vemos que van contra otros jugadores. Supongo, o no. O sea, contra jugadores hay. Eso está 100% confirmado. Pero no sé si el panel en el que ha ido es para PvP, que te empareja automáticamente con otro jugador. Nexer te reventaré, no me vais a ganar. Soy buenísimo en los juegos de cartas, ya veréis. La taberna de Diona se abre, la cola de gato ahora está abierta y hay duelos dentro de la taberna. Yeah, I can't even take it all in right now. I'm just super stoked to be part of this. I think I just gained Tengo muchas ganas Ryoku del points modo de just doing juego. this whole thing, so. Man, the new characters look cool. I know, what about Scaramouche hovering? Like, that's insane. I know, that's awesome. No va a hacer Big Boss, That's awesome, and I cannot wait to play in some of these events. La taberna games. de cola de I'm gato, super que es la que hay en excited. Mostar, ya va a estar abierta. This was so fun. I'm really glad that we got to do the special program together. I'm so happy I got to come back for another special program. This is my 3rd time being on one of these, and I can't wait for number 4. I'm counting. I'm so happy. This is my first one, so thank you for having me. Él ha dicho que es su primera Doesn't it vez. feel good to feel special? Sí, muy Do you emocionado. feel special? I really do. Thank you. Tiene que hacer beatbox. Well, Es que no había I ningún think evento de this is the música. end Si of hubiera our un evento de special música se program. ponía a hacer beatbox. So, I hope everyone enjoyed it, and we'll see you in game. Okay, bye. Bye. Okay, bye, everybody. Bye, everyone. See you later. ¡No ha hecho beatbox! Nos han engañado, tío. No han hecho beatbox. No ha hecho beatbox. No ha hecho beatbox. El live está bastante chulo. Me ha gustado, sinceramente. Me ha gustado. O sea, a ver, también es verdad que lo que yo esperaba mucho era el modo de juego este nuevo de Genius Invocation, el cual, pues, termina enseñando. ¡Ojo! ¡Gesa! Creo que me perdí todo. Sí, acaba de terminar Gesa directamente. Muchas gracias, 20 meses. 20 meses, Gesa. Muchas gracias por esa pedazo de suscripción, Aka. Muchas thank yous. Voy a cambiar esto para que lo veáis. Está... O sea... me gustan los minijuegos. Últimamente ya en Genshin me molan más los eventos de juegos que los de combate, porque viendo que literalmente todos son completables fácil, o sea que no tiene dificultad. Ya hemos visto que Genshin no tiene dificultad. Me molan los minijuegos en el Genshin. Viendo eso, viendo que ya está clarinete que dificultad no le van a meter al juego, por lo menos es divertido, ¿sabes? Al menos es divertido. Voy a ponerme a subir el vídeo del live. No sé, veremos a ver. Al menos es eso. Los eventos de minijuegos son divertidos. No sé vosotros qué opináis. A mí me parecen divertidos, al menos.